Él es doctor en Biología Molecular de la UVA y de la Universidad de Montpellier en Francia, máster en Dirección de Empresas y cuenta con varias especializaciones en liderazgo, innovación y cambio. Es director de la consultora Cocolab en temas de creatividad, inteligencia emocional, innovación y cambio. Enseñó e investigó en distintas universidades, destacándose la Universidad de Harvard y la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Bestseller de las neurociencias, convirtió su conocimiento científico sobre el cerebro en consejos prácticos para lograr un buen desempeño en el trabajo. Escribió ágilmente y en cambio, que rápidamente se convirtieron en bestsellers. Hoy dedica gran parte de su tiempo a trabajar con maestros y deportistas de élite. Es columnista de la revista La Nación, miembro activo del board de la ONG Liderar, colaborador de la Fundación Enseña por Argentina y un reconocido conferencista internacional, habiendo participado de varios TEDx y WOWIs por el mundo. Bienvenido. Bueno, gracias por la presentación, gracias Karina, Daniel, por invitarme. La verdad que fue, por suerte vine temprano, estaba bastante tiempo sentado atrás, pero también estuve por acá escuchando lo que contaban y sirve mucho, porque lo que voy a hacer antes de irnos a almorzar es como complementar mucho de lo que estuve escuchando. Las historias fueron muy interesantes porque realmente la mirada que yo voy a aportar hoy, que es la mirada de la biología, apoya mucho lo que estaban diciendo y realmente le da como cierta evidencia científica a lo que ustedes están haciendo y parece que lo están haciendo muy bien. También voy a complementar mucho las cosas que contaba Gonzalo, desde la mirada más del psicólogo. La biología y la psicología no compiten, hay muchas cosas que se dan la mano y que están muy de acuerdo y otras que hay cosas para debatir que no son exactamente iguales. Entonces, a partir de este momento, lo que yo les voy a contar no es verdad, digamos. Yo no cuento verdades, no cuento fórmulas mágicas, sino una mirada de una disciplina, que en este caso es el biólogo, sobre cómo funciona el cerebro y cuál es la relación con el cambio, por qué cuesta tanto cambiar. Entonces, espero poder terminar la jornada complementando mucho de lo que ya escuchamos. Para aquellas personas que nunca vieron esta imagen, aquellos que la vieron, por favor, no participen, me gustaría que alguien me diga qué es lo que logra ver. Las personas que se enfrentan con esta imagen por primera vez en su vida, ¿qué ven? Griten. ¿Qué se puede ver? ¿Una mujer? ¿Qué más? No, vos no. Vos no podés jugar porque vos sos diferente. ¿Quién más? ¿Una mujer? ¿Un amanecer? ¿Una vaca vio alguien? ¿Qué más? ¿Quién ve la vaca? Levante la mano quien ve la vaca. Acá la historia es la vaca. Levante la mano alto quien ve la vaca y déjela subida. 1, 2, 3. ¿Nadie más ve una vaca? 4. Por ahí si me quedo 1 hora la empiezan a ver. 5. ¿Quién la ve ahora? ¿Está bien? Bueno, los ayudé, ¿no? Se ve las orejas, la nariz. Bueno, un poco el mensaje, voy a terminar con la vaca, empiezo con la vaca y termino con la vaca. Un poco el mensaje es ese. Algo pasaba en el cerebro que no la veían y ahora la ven. Ahora algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Fue un cambio. Hubo un cambio en el cerebro. Obviamente ahora la ven porque los ayudé, pero un poco la mirada del biólogo, y voy a hablar mucho de empresas, al principio de personas y al final sobre empresas, es cómo podemos hacer que esos cambios sean sostenibles. Recién estaban hablando de que se mantengan en el tiempo. Vamos a ver que muchos jefes, papás y maestros tendemos mucho a provocar el cambio, producir el cambio, empujar el cambio, y en realidad no cambia la gente, sino que reacciona. Entonces hablamos mucho los biólogos de cambio a corto plazo versus cambio a largo plazo. Y lo que acá queremos en general, son cambios a largo plazo. Entonces, ustedes estaban de moda hace el siglo pasado, la mayoría de ustedes. Hay una mirada de los negocios que dice que la era de la información ya terminó, ya fue, ya está. Es decir, la gente técnicamente buena es muy necesaria, es muy importante, pero no es suficiente. Antes las empresas, las organizaciones, los países, las personas, en el siglo pasado, se diferenciaban por quién era el mejor técnicamente. El mejor ingeniero, el mejor contador, el mejor abogado, el mejor panadero, el mejor biólogo, el mejor psicólogo. Hoy las empresas, en cualquier país del mundo, la gran mayoría por lo menos, ya hay mucha gente muy buena. No me diferencio de mi competidor por la calidad técnica. La tengo que tener, sí, pero ya no es suficiente para diferenciarme. Hablamos de una era de cambios, hablamos de la era conceptual de los negocios, donde la diferencia la puedo hacer, ¿no? Como Darwin, cuán rápido me voy a adaptar a los cambios, cuánto me voy a anticipar a los cambios, compitiendo con, ¿no?, las empresas de al lado, que yo estoy antes de que sucedan o
tengo la capacidad de cambiar permanentemente, porque ya lo vimos toda la mañana, los cambios están pasando cada vez más rápido y bueno, ahora vamos a ver qué le pasa al cerebro con eso. Acuérdense que yo estoy hablando ahora desde una afirmación muy... Creo, Gonzalo hablaba de las creencias, voy a hablar de las creencias, pero no es verdad lo que yo digo, ¿eh? Esto es una mirada. Ustedes pueden comprar algunas cosas y otras no, pero no hablo de verdades, sino de una mirada. Entonces, a lo que ustedes se dedican, la mayoría de ustedes, todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, provocan, y ustedes lo viven todo el tiempo, cambios en los comportamientos de las personas, de las organizaciones y de las personas que están en las organizaciones. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es cómo impacta eso en los cerebros y qué puede hacer la mente para abordar esos cambios. Y fíjense cómo cerebro y mente, que muchas veces la gente la usa como una misma palabra, hoy las voy a diferenciar, ¿no? Tenemos cerebros y tenemos mentes, y la mayoría de los que estamos sentados acá, que somos generación X, hemos aprendido o nos han empujado mucho a creer que nosotros somos nuestro cerebro, y hoy voy a compartir con ustedes una mirada donde la mente es el protagonista principal de tu vida, sin embargo el cerebro no la deja tanto. Entonces acá es una invitación a usar más la mente, ¿no? A que la mente gobierne más el cerebro. Hoy el cerebro gobierna mucho más la mente, ahora las voy a diferenciar para aquellos que nunca lo escucharon. Entonces, esto es un trabajo que hace McKinsey, la gran consultora, cada 5 años, y que estudia las empresas, grandes empresas que se meten a transformarse cultural o tecnológicamente, y como ven ahí, 1 de cada 3 lo logra, 2 de cada 3 no. Entonces, lo que estudia McKinsey, nosotros nos metemos en sus estudios para tratar de dar la mirada biológica a las conclusiones que saca, es qué le pasa a las empresas que no lo logran, por qué no logran hacer esos cambios, y obviamente también qué le pasa a la que la logra, ¿no? ¿Qué tuvo de diferente? Y voy a resumir un trabajo de muchísimas páginas en 5 o 6 slides, pero voy a meterme con el cerebro ahora, ¿no? La pregunta sería por qué es tan desafiante, desde nuestra mirada como biólogos, implementar un cambio. ¿La gente se resiste al cambio? Sí, y siempre fue así, y siempre va a ser así. No hay forma de evitarlo, digamos. Y eso tiene, de nuevo, una explicación biológica de, en nuestros números, en nuestros trabajos, y otros, por suerte, otros grupos compartimos los mismos números, en el mundo, no hablo de Argentina o del Uruguay, vemos, olemos, sentimos que el 10-15% de la compañía quiere cambiar, y el resto no. El resto resiste al cambio. De ese resto, que es, vamos a decir, un 80%, hay un 20% que resiste fuerte al cambio, activa o pasivamente, pero sabe que no quiere cambiar, y hay un gran pedazo de la masa, el 60% de la empresa, estoy hablando de la gente, que está neutra. Bueno, están locos, están haciendo el cambio, bueno, esperan, ¿no? Pero hay un 15, un 20 que tiene ganas de cambiar. Y esos tienen un cerebro, ahora vemos, diferente. No son mejores, no son más inteligentes, no son buenos empleados, no son buenas personas. Tienen que ver con cosas del cambio. Y una de las cosas que nosotros detectamos mucho es que ese 10-15%, 20% de la compañía no es el grupo de talento. ¿Vieron que las compañías tienen las de talento, algunas? Y no es los gerentes, y a veces no es ni el CEO ni los directivos. A veces es gente que está perdida, que no es conocida, que va a trabajar todos los días, no se levanta temprano y no está en el radar de la compañía. Entonces, una de las cosas que más a nosotros nos hace ilusión es empezar a reconocer quiénes son esas personas en la compañía. ¿Quiénes son los que tienen digámoslo de una manera sencilla, el chip, ¿no?, cerebral de, dale, ¿qué hay que hacer? Vamos. ¿No? Gonzalo hablaba de querer, ¿no?, de tener ganas, y desde la biología apoyamos mucho eso, voy a fortalecer mucho el concepto de tener ganas, de motivarse, etcétera, etcétera. Vivimos ahora sí en una era de cambio permanente, ahora sí diferenciamos con hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años. Lo de la resistencia siempre fue así. Imagínense, vamos a la sabana africana Homo sapiens 200.000 años atrás, estábamos ahí tranquilos en la cueva, teníamos el venado para comer, el agua del río, y un día alguien se levantó y dijo, me voy a Europa. Alguien lo hizo, alguien lo tuvo que hacer. Y los otros 30 que estaban ahí dijeron, no, estás loco, ¿cómo vas a ir a Europa si no conocemos? No, alguien, ¿no? Esas personas buscamos. Estos somos sapiens. Todos son una manga de seres humanos ustedes. A esos estamos buscando. Pero cuando también decía, una de las conclusiones de una de las chicas que estaba acá, decía, de a una cosa por vez. Cuando al cerebro se le pide 14 cosas, se vuelve loco, es muy complicado, es demasiada información, es mucho para él. Entonces apoyamos mucho lo que decía ella de, prioricemos. Empecemos acá. ¿Por dónde arrancamos el cambio? No, la gente que se vuelve loca y dice, quiero dejar de fumar, quiero cambiar de mujer, quiero empezar a hacer deporte. No vas a fracasar. ¿Se puede? Sí, pero altísima chance de que fracases. Entonces, ¿cuál es la prioridad 1? ¿No?
para que el cerebro no se abrume con tantas cosas. Muchas compañías se quedan sin recursos. Arrancan los cambios, ya sea culturales o tecnológicos, ponen plata, ponen gente, ponen equipos, están entusiasmados, hacen lanzamientos, hacen todo, y como recién contaba, creo que fue el último que habló, no se hace sostenible en el tiempo. En promedio, para que una compañía absorba un cambio tecnológico importante o cultural, en promedio, según McKinsey, tarda entre 3 y 5 años de trabajo. No es que en 10 meses ya estamos. Para que se convierta en algo nuevo, para que se convierta en una cosa, digamos, del ADN de la compañía, por lo menos en un horizonte de 3 años de trabajo. Entonces, si vos tenés ciertos recursos, tenés que pensarlos, bueno, estos recursos los tenemos que tener 3 años mínimo para trabajar. Una de las cosas que más nos divierte a nosotros hacer, también habló la primera chica cuando cerró su charla sobre el dolor, es que mucha gente, sobre todo recursos humanos, los equipos que lideran el cambio, no quieren que las personas la pasen mal. Y eso es imposible para nosotros los biólogos. O sea, ¿la gente la va a pasar mal? Sí. Y cuando la gente la pasa mal, nosotros aplicamos lo que llamamos la pregunta más corta del mundo. ¿Y? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿La va a pasar mal? Sí. Y el cerebro no la quiere pasar mal. El cerebro odia el dolor. No quiere en ningún momento estar incómodo. Sin embargo, todos los que estamos acá estuvimos, y algunos por ahí hoy están, incómodos. Y sabemos estar incómodos, y sabemos lo que es el dolor, y podemos lidiar con el dolor. Lo que nosotros empujamos en estos equipos es a trabajar el dolor, a trabajar la incomodidad, a abrazarla, a entenderla, a aceptarla. Pero lo que peor uno puede hacer es hacerse el que no duele. No, está todo bien, esto es buenísimo. Vos me estás cargando, esto es una cagada. Estás mintiendo. Esto no está buenísimo. Hace 30 años que uso un software y ahora tengo que usar otro. Es difícil, duele, me cuesta. Y además, ¿por qué él lo hace rápido y yo no? ¿Soy un idiota? No, somos diferentes. Esa es otra cosa que usamos mucho. No te compares con el de al lado. Siempre hay uno que es más rápido que vos para incorporar algo nuevo. Y el cerebro es experto en detectarlo. Porque dice, ¿para qué? Para que te frustres. Y para que digas, ya está. No puedo. No puedo, y los psicólogos me acompañan en esto, bueno, los que charlo, es la frase más autolimitante del ser humano. No puedo, cuando uno dice no puedo, el cerebro, ¿está feliz o está triste? Feliz. Claro, porque cuando vos decís no puedo, el cerebro ¿qué tiene que hacer? Nada. Y si no tiene que hacer nada, no corre riesgos. Y si no corre riesgos, sobrevive. Y desde la biología, el cerebro es un órgano solamente dedicado a sobrevivir. No le importa que seas feliz. A tu cerebro no le interesan tus hijos, ni que estés de 3 kilos de más, o que no haces actividad física, o que no le interesa nada. Lo único que le interesa es una cosa, sobrevivir. Porque el cerebro, como vamos a ver ahora, se terminó de formar hace más o menos 100.000 años en África, ahí en el Serengeti. Y después de ahí a hoy no hay mucho. ¿A ver? No hay mucho. Hay mucho en la mente. Pero el cerebro es un poco la misma estructura que permite sobrevivir. Entonces, último de McKinsey, no terminamos como de afianzar los cambios en la cultura. O sea, metemos el software, metemos la tecnología, pero realmente tiene que haber un trabajo sobre los comportamientos, las creencias, esto es nuestro, ahora somos nosotros. Para la biología no existe yo soy así o nosotros somos así. Existe yo soy así hoy. Mañana puedo ser diferente. ¿No? ¿Es fácil? No, pero es posible, como decía Gonzalo, sí, es posible. Otra cosa que estudiamos mucho, y también lo mencionaron por suerte acá, es cambios que se lideran versus cambios no liderados. Miren, tarda más tiempo, hay un poco más de sufrimiento. Entonces nosotros realmente jugamos como juegan, como contaban algunos de los chicos de acá, con líderes del cambio, agentes de cambio, impulsores del cambio, cada empresa le tiene un nombre. Pero ahí sí nos peleamos mucho con los CEOs o con las empresas, es, vos no me digas quién es el líder del cambio. Deja que él quiera ser el líder del cambio. ¿Se entiende? Nosotros hicimos un trabajo muy interesante con una empresa que no voy a decir, IBM, que decía, no, déjame, esta gente es talentosa. Esta gente va a liderar el cambio. ¿No? Y yo decía, bueno, seguramente conoce a su gente. Entonces venían, ¿no? Encima porteños, ¿no? Se imaginan, ¿no? Entonces venían. ¿Y por qué estás acá? No, vengo a liderar el cambio. Sí, ya sé. Pero ¿por qué venís hoy a esta hora? No, me mandó mi jefe. Sí, pero esto es dolor, esto es esfuerzo. Bueno, pero mi jefe quiere... No funciona. No funciona versus... Muchachos, tenemos que
generar un cambio en la compañía? ¿Quién tiene ganas de participar? ¿Quién quiere liderarlo? ¿Quién quiere? Va a costar esto, con nada a cambio, o sea, 0 plata, 0 bono, esto es, ¿no? por el bien de la empresa. Y ahí empezamos a descubrir gente que realmente es muy buena que se descubra a sí misma, aparte. Y mucha gente junior lo toma como una oportunidad para mostrarse. Wow, me están abriendo la puerta, voy a estar en un equipo con el número 3, el número 7, yo soy el número 1000. ¿No? Trabajamos realmente así y no funciona siempre perfecto, pero encontramos que funciona mucho mejor cuando es yo quiero estar acá versus me mandó mi jefe porque tengo talento, ¿no? ¿Cómo define la biología el talento? Talento, 2 puntos. Aquella cosa que la ciencia no puede definir, no puede explicar. O sea, es bueno, no sé cómo lo hace. Nosotros odiamos a los talentosos, ¿no? Porque los envidiamos. Nosotros trabajamos sobre las habilidades, porque el pibe que está al lado tuyo que tiene talento y vos no, ¿qué hace? Te caga la vida. Porque vos sos menos, vos sos peor. Nosotros trabajamos con ese, que en general es el 98% de la compañía, es el que no tiene talento. Entonces recién al principio, bien temprano a la mañana, y no quiero debatir con esta persona, creo que es de Genexus, que decía, si vos sos muy bueno dibujando, dedicate entonces al proyecto a dibujar. No, ese es tu papá que te está hablando. Vos dedicate a lo que tenés ganas. Porque si yo soy muy bueno dibujando, pero no quiero dibujar, yo quiero estar con la gente, con las personas. Es una herramienta de doble filo, pero se entiende a dónde voy. A nosotros nos enseñaron eso. Vos tenés que dibujar porque sos bueno dibujando. ¿Vos querés ser exitoso en la vida? ¿En qué sos bueno? En los números. Tenés que estudiar economía. Tenés que ser contador. Pero papá, yo quiero ser feliz. ¿Qué feliz? Vos tenés que ser contador. ¿Se ve? Entonces, la generación Y nos enseña mucho a nosotros los X al querer, al deseo. Nosotros vivimos en la época del deber, del tener que. Y ahora es la época del que quiero o no quiero. Y si bien los psicólogos hace muchísimos años lo saben bien, hoy la biología con las herramientas lo puede mostrar, querer algo tiene un impacto tremendo en la cabeza. La cabeza funciona completamente diferente, aparte de sentido común. Nada más que hoy ya es científico, entonces la gente compra más. Pero siempre lo supimos, que cuando yo quiero hacer las cosas, trabajo diferente que cuando me la piden, me la exigen y no tengo ganas. Bien. Entonces, el tren del cambio pasa inexorablemente. 20-30% de la empresa va a dejar que lo pase por arriba, ¿no? Un gran pedazo de la empresa, 60%, lo va a ver pasar, y algunos se suben. Entonces nosotros buscamos a este grupo. ¿Quién se quiere subir ya, rápido? ¿No? Entonces la pregunta es, o sea, ¿podés elegir o podés elegir? Porque ya no podés elegir tanto, el cambio va a estar. Entonces lo que sí podés elegir es en qué grupo estás. Y acá lo que vemos y observamos mucho en las compañías es que los que lideran el cambio, sobre todo el CEO, los de arriba, digamos, que tienen que decir vamos hacia ahí, la visión, muestran, se pelean muchos con el grupo 1. Porque del grupo 1, que son los resistentes al cambio, hay junior, senior, middle, hay de todo gente que resiste al cambio. Y gastan mucha energía y mucho tiempo en pelear. ¿No te das cuenta que si no hacemos? No, no se da cuenta. ¿Y por qué peleas? No, porque tiene que entender. ¿Por qué tiene que entender? ¿Por qué tiene que entender? No, bueno, dedícate a pelearte con él. Aparte, paréntesis, quizás yo no tengo razón. Yo creo que hay que ir hacia ahí. Entonces lo dejo de escuchar. Como resiste a mi mirada, a mi forma, ¿no?, de llevar adelante la compañía, ni lo escucho. Entonces ahí jugamos mucho en el número 1, opositores y detractores. El opositor tiene una mirada distinta, pero vos confías en él. Entonces te tenés que tomar un café y escucharlo, para ver por qué la ve diferente. El detractor no le importa nada, te pone palos en el camino. O sea, no confías en él, ¿se entiende? Entonces armamos realmente un mapa de quién es quién en esos 3 grupos, para saber, digamos, primero quién va a liderar el cambio y después cómo tenemos que comportarnos con cada uno de los grupos. Lo importante es reconocer rápido el grupo 3 y ver quiénes del grupo 3 conocen a gente del grupo 2. A los que resisten, los mimamos, los invitamos a almorzar, no nos peleamos, los escuchamos, tomamos nota, etc. A los del 3 le damos todos los recursos, todo. ¿Qué necesitas para liderar el cambio en tu empresa, en tu agencia, en tu equipo? Dale, pedime, yo estoy. Y a los del 2 tratamos de seducirlos, porque están en la mitad. Entonces, si los soplás, se van para el 3. Si lo acariciás, vienen para el 1. Y con ese movimiento del grupo 2, que es la mayor parte de los empleados, es donde logramos el éxito o fracaso del cambio. Cuanto más se van sumando para el 1
y cuánto mal hacemos las cosas para que se vayan a resistir al cambio. ¿Se vio un poco la imagen? Bien, vamos al cerebro. Me gusta la imagen del cerebro como árboles, porque no existen dos árboles iguales en el mundo, no existen dos cerebros iguales en el mundo. ¿No somos distintos? Sí, somos distintos porque nuestros cerebros son diferentes, como los árboles. Y la mayoría de esas ramitas, imagínense acá adentro ramitas, hojitas, florcitas, que es nuestro árbol hoy, ¿no? 3 de agosto, 2016, hoy tenemos un árbol, que es un poco distinto al de ayer y un poco distinto al de mañana, pero la gran mayoría de esas ramas se forman cuando somos chicos, ¿no? De 0 a 8 años más o menos. Y es la explicación que muchas disciplinas estudian sobre la importancia de la infancia, en cómo sos de adulto, que es la explicación, Gonzalo hablaba de orinar, yo voy a hablar de cagar, perdón, ¿no? Pero bueno, es para subir un poco la vara. Los padres nos cagan la vida, es así, y no hay forma de no hacerlo. Entonces, relájense, se la van a cagar igual, digamos. No hay libro o receta que los ayude a no hacerlo. Lo que la biología o los genetistas, por suerte, han hecho un gran cambio en los últimos años, es que antes éramos muy deterministas. Entonces decíamos, eso que te pasó en tu infancia va a determinar quién sos de adulto. Y hoy hablamos de influencia. O sea, obviamente que influencia mucho lo que te pasó de chico, porque las grandes ramas de nuestro árbol se forman ahí, pero no te determina. Como que en esto sería casi lo opuesto a lo que acabo de decir. Deja de culpar a tus padres. ¿La culpa la tienen? Sí, pero ya sos grande, digamos. Y podés cambiar, podés hacer un montón de cosas distintas. La biología, la psicología, la neurología, la filosofía aportan algunas herramientas para lograr ese cambio. ¿Alguien la tiene clara y tiene la posta? Para mí no. Entonces, cuanto más multidisciplinario sea, quizás más potencia o más chance de lograr el cambio. Entonces, solo para que se den una idea, por día, más o menos hay 500 a 1000 artículos nuevos sobre el cerebro. Por día. Uno entra a la web de los nerds, digamos, donde están los artículos científicos, y puede encontrar 500 cosas nuevas sobre cómo funciona un cerebro sano. No estoy hablando de patologías, aparte no soy médico ni neurólogo, ¿no? Estoy hablando de un cerebro sano. Después hay cosas truchas, como en toda industria, los científicos también son truchos y hay gente que miente, etc. Pero vamos a decir que esos 500 habrá 200 que están más o menos bien hechos, o la mitad, es mucha información. Y la información es casi toda gracias a ustedes, o a la gente que trabaja con lo que hace ustedes, que es la tecnología. ¿No? Gracias al avance de la tecnología se ha permitido entender mucho cómo funciona el cerebro. A los biólogos nos gusta mucho estudiar el cerebro, cómo ha evolucionado el cerebro. Más allá de que alguno acá todavía crea en Adán y Eva, algo que respeto, ¿no? Pero para los biólogos el hombre viene del mono, y el mono viene del reptil, y el reptil viene del pez, y así nos vamos hasta el Big Bang. Entonces, imagínense que hace 500 millones de años, más o menos, siempre hay un antropólogo que después me manda un mail y me corrige, ¿no? Me dice 473 millones de años. Bueno, por eso, más o menos 500 millones de años, aparecen los reptiles en el planeta y tienen neuronas, y son las neuronas que hoy todavía tenemos nosotros, responsables, como dice ahí, fundamentalmente del instinto, ¿no? Ir al baño, abrigarse, comer, reproducirse, etcétera, etcétera, refugiarse, el miedo, etcétera. Después aparecen las emociones, que es el cerebro límbico o mamífero, ¿no? Que aparece más o menos 200 millones de años atrás. Es decir, los reptiles vivieron tranquilos 300 millones de años, ¿no? Como sería el paraíso del hombre, ¿no? Del varón, quise decir. Bueno, nadie nos molestaba. Estas neuronitas, el sistema límbico, es un sistema un poquito más complejo que el instintivo o el reptiliano. Ahí, como ven, las dos palabras claves son, fundamentalmente, nuestras emociones están ahí, y gran parte de las decisiones que tomamos en el día, gran parte, vamos a ver cuántas más o menos, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, provienen de ese sistema, de ese parte del cerebro, el cerebro límbico o emocional. Y después, y vean la diferencia en edad. ¿Por qué? Porque hoy a la noche lo van a contar en la cena y queda cool decirlo. ¿Ah? Vean que es muy nuevo el córtex. Tiene 100.000 años. Este señor que estaba sentado en la cueva en Serengeti, se levantó un día y dijo, me voy a Europa, ¿no? Eso pasó hace más o menos 100.000, 200.000 años. Depende de qué antropólogo le preguntes. Pero es muy nuevo comparado al resto del cerebro. O sea, tenemos como dos cerebros, uno extremadamente antiguo y uno extremadamente nuevo. La ciencia, de las distintas disciplinas que abarcan las ciencias humanas y también las ciencias más exactas, en general dedicaron mucho tiempo a estudiar el córtex, porque somos racionales, pensamos, cosa que ya está clarísimo que no tanto, ¿no? Somos mucho más emocionales, pero podemos y sabemos pensar. Otra de las grandes preguntas de la humanidad y de la historia es si usamos todo el cerebro sí o no, ¿no? ¿Sí o no?
¿Sí? Bueno, sí usamos todo el cerebro. ¿Por qué se dijo o se sigue diciendo que no? Porque no se sabía, pero hoy se puede ver que sí podemos usar todo el cerebro, no depende de la edad, no depende de tus estudios, no depende de dónde hayas nacido. No voy a hablar de la edad en un rato, porque también veo caras baby boomers. Pocas, muy pocas. Sí usamos todo el cerebro. Todas las personas usamos todo el cerebro. Si van a Google van a encontrar que no, porque Google no es ciencia, es Google. Pero lo que no podemos hacer es usar todo el cerebro al mismo tiempo. Eso sí es una buena frase. Uno no puede prender todas las neuronas que quiere cuando quiere. Uno tiene una capacidad limitada porque el cerebro, que es un órgano, el cerebro es electricidad. O sea, eso es casi, si podemos discutir, no, es electricidad. El cerebro es física y química. Y yo tenía mi primer profe de la facu me decía, si es física y es química, es biología. O sea, física más química, biología. Esa capacidad que está limitada por el oxígeno, la glucosa, no importa, ¿no? Es más o menos el 2% de tu cerebro. Es decir, vos podés prender de tus neuronas en simultáneo aproximadamente el 2%, que no significa que usás el 2%. ¿Se entiende? Usás el 2% en simultáneo. Vos podés prender acá, pero para prender acá, ¿qué tenés que hacer? Apagar acá. Prender acá, apagarse, ¿no? Es como un prende y apaga el cerebro. Ejemplo, si alguno de ustedes, que hay altísimas chances, en este momento se esté haciendo pis, mucho, ¿ven? Ese es el cerebro reptiliano, ¿no? Instinto. Y primero se encendieron 10 neuronas. Cuando aumenta la gana de hacer pis, se encienden 100 neuronas. Y cuando aumentan, se encienden 10.000 neuronas. Este número es mentira, es una imagen. Y se ven 1 millón de neuronas. ¿Qué quiere decir? Para que se puedan prender 1 millón de neuronas pis, se tienen que apagar neuronas atención a la charla. ¿Sí? Y eso es cómo funciona el cerebro. Y es la explicación bien sencilla de por qué cuando estoy triste tomo peores decisiones, o cuando estoy furioso después me arrepiento de lo que hice, o cuando estoy eufórico también. Las emociones, como el pis, son neuronas. Entonces, cuanto más fuerte la emoción, peor pienso. No digo que sean malas, digo que llega un momento que a mucha emoción, sea positiva o negativa, empieza a bajar la capacidad que tengo de prender las neuronas del córtex. ¿Se vio? Super frases, es muy importante. Entonces, más o menos tenés prendido en simultáneo el 2%. Por favor, tengan mucho cuidado en no decir, porque después vienen otros neurólogos y me retan, no digan que usamos el 2%. Usamos todo el cerebro. El 2% estoy hablando en simultáneo y es aproximado, ¿no? Estoy diciendo entonces que Cavani usa el 2%, ¿está bien? Picasso, Messi, ¿no? El 2%, otro 2% quizás. Ese es el tema. ¿Qué 2% usa Cavani? ¿No? Digo Cavani porque estoy en Uruguay. Pero una forma de pensar el cambio, nueva, para por ahí la mayoría de ustedes, es empezar a usar otro 2%. ¿Qué es cambiar? Empezar a usar otras neuronas. Armate otro circuito. ¿Por qué usas siempre el mismo? Esa sería una forma de qué estoy cambiando. Ahora, ¿hay que cambiar? Para mí, no. Es como decía Gonzalo, ¿quién quiere cambiar? Yo, podés. Podés. Pero salir a forzar a cambiar a la gente, para mí es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Eso es amenazar. Y vamos a ver cómo la amenaza impacta en el cerebro. La amenaza es el anticambio. La amenaza es la reacción, que es parecida al cambio, pero como vamos a ver no lo es. Entonces, para los biólogos, estos 3 verbos son sinónimos. Cambiar, aprender o mejorar es lo mismo. ¿Vos aprendiste algo en tu vida nuevo? Hubo un cambio. ¿Cambiaste algo en tu cerebro? Porque mejoraste algo o aprendiste, ¿se entiende? Entonces se puede usar así. Podés usar otro 2%. No depende de la edad ni depende de tu inteligencia. Ahora, ¿qué pasa? El cerebro le encanta, sobre todo al latino, le encanta quejarse. Le encanta la culpa del otro, porque eso es la verdadera zona de confort cerebral. Hasta que no cambie el gobierno, yo no puedo ser feliz. El año pasado en Argentina me empaché dando esta charla. Hasta que no cambie mi jefe, este proceso, a veces tiene que ver. Pero ¿qué dice el gobierno? 100% culpa del otro. O sea, mi felicidad, mi bienestar, ¿no? Mi calidad de vida depende de que mi mujer deje de hacer estas 3 cosas. Es mucho más fácil cambiar de mujer. Mucho más caro también. Pero bueno, después la ecuación la usan ustedes. No, porque en Yale, para impresionarse un poco, hicieron un estudio sobre cuál es la palabra
más influyente del ser humano, no sé si la conocés, Gonzalo, que es you. Vos, tú, vos no hiciste esto, vos no sabés, vos no querés, vos. Cuando vos escuchás vos, cuando el cerebro escucha tú o vos, lo primero que hace es se pone a la defensiva. Vos y estás así, a ver qué me vas a decir. ¿No? Entonces hay algunas estrategias para no usar vos, o sea, manipular un poco a la gente sin usar vos. Bueno, no la voy a decir. Entonces, mi jefe, mi marido, yo trabajo ahora, como contaban recién, mucho con padres. Empecé a trabajar en educación porque no soy nada experto en educación y me gusta meterme en los lugares donde no sé, para divertirme. Y primero trabajé con los maestros. Me di cuenta que los maestros, hay un 20% de maestros en el mundo, en la escuela o en el barrio, que mueren por aprender cosas nuevas y dar distintas las clases. Siempre es el 20% para nosotros. Como fluían, porque hay muchos, me dije, no, vamos a laburar con los chicos. Los chicos nos comían crudo, porque el tema de cambio y creatividad saben más que todos. Entonces me di cuenta que es el gran problema de los padres. Entonces, trabajo mucho con padres ahora en distintas escuelas, y los padres dicen esto: mis hijos no me escuchan. Entonces la pregunta es, ¿y vos qué hiciste los últimos 10 años para que te escuchen? Siempre va a ser el otro para el cerebro. Esto es una invitación, la charla y el resto de la charla, a yo qué puedo hacer diferente. Obvio que hay jefes, obvio que hay gobiernos, obvio que hay parejas, obvio que hay cosas del contexto que impactan negativamente mis cambios. Pero si yo pongo todo ahí, no voy a cambiar nunca. Es más, hay estudios, les cuento dos los más fuertes, sobre el impacto que tiene el cambio del contexto en tu felicidad o en tu bienestar. El primer estudio es gente de clase media que gana la lotería, ¿no? Es decir, gente que gana $500.000 por mes, mañana tiene 25 millones de dólares en el banco, y uno que no los tiene, probablemente la mayoría de acá no los tiene, dice, bueno, si yo tengo 25 millones de dólares, ya está. No está nada. 4 meses sos más feliz, mucho más feliz. Y estadísticamente, 4 meses y un día más tarde, sos tan infeliz como el día anterior a ganar la lotería. La gente que no tiene esa plata dice, no te creo. Yo tampoco le creo, pero los estudios están. Los estudios están. Y el estudio contrario es la gente que queda cuadripléjica por un accidente, bueno, quizás alguno tenga algún pariente. También, ¿cuál es la sensación? Uy, pobre, ya está, esta persona no va a ser nunca más feliz. Y 4 meses, promedio, ¿no? Estadístico, 4 meses más tarde, esa persona es tan feliz o infeliz como antes del accidente. Entonces, acá de vuelta, ¿qué podemos hacer nosotros? No esperar que los demás hagan. Un concepto bastante moderno en biología, que es muy interesante, es el dolor social. El dolor social, como ven ahí, igual al dolor físico. Y cambiar es dolor social. Cuesta, es esfuerzo, no sé hacerlo, me equivoco, me frustro, eso es dolor social. Y en resonancia magnética, cuando uno estudia qué se ilumina del cerebro cuando hay un dolor social, se iluminan las mismas áreas que cuando hay dolor físico. ¿No? Arriba tienen dolor social, es en Finlandia, personas que tienen problemas con el jefe, y abajo son empleados de la misma compañía con un martillazo en la mano. ¿Está bien? Entonces, se iluminan las mismas áreas, y esto no hay que hacerlo en casa, no lo repitan, pero a la mitad de los empleados que estaban mal con el jefe, les daban, doble ciego, les daban acetaminofén, ¿no? Como un ibuprofeno, como una aspirina, y estaban mejor. O sea, el problema seguía con el jefe, pero estaban mejor ellos. ¿Por qué? Porque afecta a las mismas áreas. Los químicos van a afectar las mismas áreas, se sienten mejor. Entonces la pregunta es, levante la mano, ¿quién se clava un ibuprofeno cada tanto? Hay gente que se clava ibuprofenos. No le duele nada, pero me siento raro, me voy a tomar un ibuprofeno, ¿no? Es que les hace mejor. No digo que hay que hacerlo y que sea bueno, pero se siente mejor. El tema es que empezaste con 200 hace 2 años y ahora estás en ibuprofeno 600, seguro. ¿No? Cada vez que vengo al Uruguay voy a la farmacia a ver ya cuánto hay, ya venden 600. Bien. Una de las frases que más me gusta de toda la charla es la que sigue, porque explica el kirchnerismo. No voy a hablar del tema, no se preocupen. Acá puedo hablar tranquilo, ya me pueden matar. La mitad me mata siempre. No porque esté en contra, ¿no? Pero explica el kirchnerismo y explica por ahí cosas de ustedes también. Que es que el cerebro no reconoce, no sabe qué es fantasía y qué es realidad. El cerebro no tiene la capacidad de reconocer si estás viendo una película o escuchando un relato o estás adentro de la película. El cerebro solo le importa una cosa, y Gonzalo lo dijo varias veces, que es en qué crees. ¿En qué crees? Si vos crees en algo,
El cerebro va a encontrarte todo tipo de argumentos para demostrarte que tenés razón. ¿Qué? Gonzalo bien lo decía, las creencias. Las creencias son las que dirigen cómo vivimos, que elegimos, cómo hacemos las cosas. No está ni mal ni bien, pero cambiar significa muchas veces enfrentarse a las creencias, que uno trae 10, 15, 20, 30, 40 años de una creencia y de repente alguien me la plantea y dice, uy, quizás estuve equivocado muchos años. ¿Eso qué causa? Dolor. Y el cerebro que te dice, seguí creyendo, porque si lo mirás bien, te va a doler. Y por eso es tan difícil cambiar algunas cosas. Y uno dice, ¿no te das cuenta? No se da cuenta, no quiere. Son mecanismos, ¿no? Mecanismos de defensa que Freud describía muy bien. Entonces, las creencias tienen un impacto tremendo en cómo hago las cosas y en la dificultad que tengo para cambiar. Para mí, el ejemplo más importante es Dios. ¿Qué dice? Creo en Dios. Ya está, la palabra está ahí. No me tenés que demostrar que existe, no me muestres evidencia. Yo creo, punto, listo. La pregunta es cuándo se forman las creencias. La gran mayoría de las creencias. ¿Cuándo? Cuando somos chicos. De 0 a 8, 0 a 10, 0 a 7, depende a quién le pregunte, pero cuando somos chicos. Otro condimento más para demostrarte que los papás siempre le cagan la vida a los hijos. ¿Está bien? Sobre todo si es una mesa familiar donde existe mucho o se escucha mucho el no puedo. No solamente vos al chico le decís no puedo, no podés o no puedes, sino con tu pareja estás, no, yo mañana no puedo ir a buscar. Él escucha no puedo, no puede, y cuando es grande, ¿qué le pasa? No puede. Entonces nosotros jugamos mucho con los padres a reemplazar el no puedo. Todavía no tenés la edad para, no entrenaste lo suficiente, no practicás, necesitas ayuda. Todavía necesitas, ¿se entiende? No, estoy siendo extremista a propósito, obviamente que hay cosas que uno no puede, pero cuando empezás de chico con mucho no puedo, después de adulto lo limitas bien. Entonces, el mantra de la biología, que ya lo canta Diego Torres, es gran filósofo, igual lo escribió Coti, es primero tenés que creer, y ya lo dijeron, acá lo decía, me parece que fue Gonzalo también que lo dijo, creer que lo podés hacer. Tenés que creer. Por más que viene tu jefe, viene el gobierno, te pone un revólver en la cabeza, si vos no crees, las neuronas están así. ¿Para qué va a venir? Si no crees. ¿Para qué me voy a forzar? ¿Para qué me voy a equivocar? ¿Para qué me voy a frustrar? ¿Para qué me va a doler si ni crees que podés? Y muchas veces creemos que no podemos porque soy viejo, te engañaron, es mentira. Porque soy malo para los dibujos, sos malo, pero podés aprender. Porque la matemática me cuesta, etc. Sí, te cuesta, pero si vos crees que podés. Ahora viene la número 2. Primero creer. Y después es querer. ¿Qué es autoayúdico? Es espiritual. Viene de la psicología. Hoy la biología dice, pero obvio. Las neuronas que se engage, que se involucran en algo nuevo, cuando vos querés hacerlo, son muchas más que cuando te lo pide tu jefe y no querés. ¿Se puede cambiar sin querer? Sí, pero queriendo hacerlo es mucho más potente, mucho más fácil, ¿no? El camino se aliviana mucho más. Entonces, creer que se puede y querer que se pueda. Y después, también decían las chicos del panel, y después es practicar. ¿Cuánto? Mucho. No sé cuánto. Hay un montón de libros que te dicen 10.000 horas, 10.000 veces. No sé si tienen, no los leí, no sé si tienen sustento científico, pero tenés que practicar seguro. Algunos practican 3 veces y lo logran, otros 30 y otros 3.000 y no. Pero ese sería el mantra, creer, querer y practicar. ¿Y cuál es el gran problema de las compañías? El del medio. La gente no quiere hacerlo diferente, no tiene ganas. ¿Para qué? Si ya no va bien, tengo mi bono, me voy a Punta del Este el fin de semana, ¿para qué? Esa gente no hay que pelearse, hay que mimarla. Esto es lo que cuesta un poco, ¿no? Entendela, ¿para qué quiere? Es normal que no quiera cambiar. Acá, ¿vos querés cambiar tu revés de tenis? No. Bueno, él no quiere cambiar el software. Es lo mismo. No, pero lo tiene que cambiar. Bueno, sí, porque va a venir, lo van a instalar en la compañía, va a pasar, pero quizás es la tercera ola. O quizás se va de la compañía, hay gente que se va, Hay gente, ¿no? Hay médicos que dicen, esto es demasiado para mí, me voy al hospital de al lado que todavía no está instalada la historia clínica electrónica. Pasa, no sé si pasó, seguramente ha pasado. Bien, creer, querer y practicar. Y no compararse con el otro. Siempre hay un compañerito de trabajo que lo hace más rápido que vos, ¿no? Entonces es tu trabajo, tu práctica. Bien, diferencias entre jóvenes y adultos, o chicos y viejos. Esto se hizo sobre todo con chicos de 20 y chicos de 60. Está clarísimo que de 0
A 10 el cerebro tiene otra velocidad, otra esponjosidad, ¿no? Otro hambre de conocimiento, de aprender, etc. La gran mayoría por lo menos. Pero después siempre se habló de, bueno, vos ya tenés 60, estás viejo, ¿no? ¿Qué querés aprender? ¿Ruso? ¿Vas a hablar ruso? No. Eso lo hubieses hecho a los 30. ¿Querés aprender a tocar el saxo a los 70? No. O sea, yo estoy hablando de todo tipo de aprendizaje, acuérdense que aprender y cambiar es lo mismo, que tiene que ver con el cerebro. Si vos querés aprender kitesurf a los 90, y quizás está complicado, ¿no? Porque el kitesurf necesita ciertas cosas físicas. Pero cuando hablamos de neuronas, el cerebro, 140 caracteres. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Silencio para que lo piensen. En realidad esos silencios es para que tome agua, pero me olvidé. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Paréntesis. ¿Tenés un Alzheimer? Cagaste. ¿Tenés un Parkinson? Y bueno, ojalá que no, ¿no? Tenés una demencia frontal y también. Estoy hablando de gente que llega sana, ¿no? Sana, comillas, porque es difícil ser. Estoy hablando de gente, ¿se entiende, no? No estoy hablando de enfermedad. Yo no soy neurólogo ni médico, no sé. Estoy hablando de gente que no lo tiene a eso y que puede llegar. Ahora, ¿cómo envejeces al cerebro más rápido de lo normal? Uno es no haciendo nada. La gente que se jubila y ve todo el día televisión se muere más rápido. ¿Ah? Porque el cerebro se empieza a apagar. El pibe me usó, o la señora me usó 30 años, 40 años, 50 años, y ahora no me usa más. ¿Para qué estoy prendido? Al pedo, vamos a ahorrar energía y apaga. Y ahí vas quedando, ¿no? Es una forma de morir más rápido, lo digo para que reflexionen si tienen algún padre por ahí o abuelo, ¿no? Y la otra es el estrés. Y el estrés es muy engañoso, porque el estrés es tan jodido que de 20 a 40, de 20 a 50, te la rebancás estresado. O sea, sos eficiente, sos productivo, haces mil cosas, pero en algún momento te pasan factura. Algunos la factura es un dolor de cabeza crónico, espectacular, una contractura, un colon irritable, un infartito por acá, una ACV. ¿eh? Y otras las facturas son otras más pesadas, ¿no? Envejeces muy rápido, de un día para otro. ¿No? De repente lo ves bien, y un día decís, ¿qué le pasó? Nada, estuvo estresado 20 años. Y ahora se ve. Lo bueno, y en Estados Unidos hay muchas experiencias con esto, es que esto es reversible. Esto es muy reversible, como fumar, ¿no? O sea, fumaste 20 años y dejás de fumar 10 y puedes estar muy bien. Lo mismo con el estrés. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entonces de estos cerebros? Las ganas. Las experiencias son, cuanto más viejo sos, más tenés que tener ganas propias para cambiar. No depende de tu edad, depende de cuántas ganas. Entonces hay mucha gente en las compañías más grande que no tiene ganas. Y no digo que los viejos no tienen ganas, digo que algunos. Hay otros en nuestros equipos de trabajo que lideran el cambio, hay gente de 50, 60 años, pero no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que ese señor o señora se da cuenta que tiene ganas de imponer ese cambio adentro de la organización, o en su área o en su equipo. Y fundamentalmente, lo que ellos creen es que ese cambio es bueno ¿para quién? Para ellos, para la compañía. ¿Qué compañía? ¿Qué me interesa la compañía? ¿No? Para la sociedad, para el Uruguay, estoy exagerándolo, ¿no? No estoy exagerando. No le interesa. El cerebro le interesa el cerebro. Y si es porteño, mucho más. Me tengo que reír de mí mismo, porque si no, acá no. Cuando la persona viene, este es un desafío para mí. Para mí, yo me estoy desafiando acá, yo estoy aprendiendo cosas. Yo voy a ver cosas que nunca vi, voy a hacer cosas distintas, voy a conocer gente de otras áreas, ¿no? Y ahí es cuando el cerebro compra mucho más. Si al cerebro vos vas a la mañana diciéndole, no, tenemos que ir al equipo de cambio para que la sociedad uruguaya... No, el cerebro dice, ¿qué sociedad uruguaya? No, y dame a mí primero. Obviamente después tiene un impacto en los demás, que está buenísimo. Entonces, creer y querer, claves, autoayúdicos, canciones, lo que quieran, pero es real, es ciencia, ¿no? Primero creer y después querer, es parte de la mente, ahora viene la mente, estamos en el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro como es demasiado fácil de definir porque el cerebro es un órgano que se toca y se mide, ¿no? Son neuronas, cables, en vez de un árbol pueden ver cables, está cableado, pueden imaginarse que uno va enchufando esos cables de 0 a 8 años, está la mayoría de esos enchufes. Lo que yo estoy proponiendo, con humildad, es desenchufar acá y enchufarlo acá ahora. Eso es esfuerzo. Es como el hardware, y la mente serían tus pensamientos y tus emociones, sería como tu software. Entonces lo que la neurociencia sabe hace cientos de años es esta flecha de acá. Si le pasa algo a tu cerebro, le pasa algo a tu mente.
Si vos tenés una ACV, como lamentablemente tuvo mi vieja hace unos meses, una ACV en el área de la memoria, perdés pensamientos. Ya está, fácil. Le pasó algo al cerebro malo, le pasó algo a la mente malo. También puede ser algo bueno el cerebro. Puedes entrenar a tu cerebro, que está como muy de moda, y como es de moda hay que tener cuidado, porque hay mucho chanta. Vos podés entrenar el área de la memoria, la creatividad, podés entrenar un montón de cosas, requiere de esfuerzo, y mejoran tus pensamientos o cambian tus pensamientos y te puedes sentir mejor. Inteligencia emocional es aprender a estar mejor, a tomar mejores decisiones, etc. Esa flecha es innegable, existe hace años. Hace 5.000 años los budistas dicen que existe esta flecha. Y hace 35 años más o menos ya existen las experiencias en humanos que muestran que esta flecha no es una teoría, es una realidad. Lo que vos pensás y como vos te sentís cada día de tu vida tiene un impacto literal en la composición de tu cerebro. Tu cerebro cambia por cómo pensás. Esta es nuestra mirada, que compartimos con muchos psicólogos cognitivos, ¿no? Lo que vos y con el budismo, no estudié, pero la comparte. Vos sos lo que pensás. La pregunta es si sabés en qué pensás. ¿En qué estás pensando todo el día? Porque eso que vos pensás es lo que vos vas a hacer. Mujica, el quien te. Es lo que vos pensás es quien vas a hacer. Ejemplo, hoy yo soy pesimista y no cambio nada en mi vida interna. ¿Cómo soy en 10 años? ¿Qué dijiste? ¿Igual? Peor. No, pero esto es gracioso, pero no es gracioso, ¿eh? No sos pesimista, sos más pesimista. Porque vos le das de comer a tu cerebro, el contenido de tus pensamientos es el que le da de comer, el que lo va modificando. Y te hablando de cambiar, ¿cuándo cambia una persona? Cuando cambia su cerebro. ¿Y cuándo cambia su cerebro? Cuando empezás a pensar diferente, a sentirte diferente. Y eso, la única posibilidad de hacer eso es uno mismo. Las empresas que tienen de malo que el contexto no te deja pensar diferente, no te deja sentirte distinto. El jefe no quiere, la cultura de la compañía no lo permite, se castiga acá a la gente que lo hace distinto. Entonces ahí es imposible, por más pensamiento diferente que ponga, en esta empresa, en este equipo, en esta familia, en esta pareja, no va a pasar. Y esta flechita negra es lo que una psicóloga muy importante de Estados Unidos, la recomiendo, se llama Carol Dweck, habla del growth mindset, esta capacidad que tiene de crecer, de mejorar, de aprender el cerebro, depende de lo que vos pienses y cómo te sientas. Entonces hablamos de gente que es fixed mindset y growth mindset, gente que es más, yo no puedo cambiar, yo soy esto de inteligente, yo tengo solo este talento, ¿no? Yo estoy todo el tiempo tratando de demostrar a los demás que soy bueno en algo, versus el growth mindset. Yo puedo mejorar en arte, yo puedo mejorar en lo otro, yo puedo seguir creciendo, yo puedo seguir aprendiendo, no depende de la edad. De nuevo, el contexto te influye, pero es yo puedo, yo creo que puedo, y quiero, y voy a practicar. ¿No? Acá está, no lo voy a leer, ¿no? Pero tengo que ser bueno. A mí me gusta mucho el síndrome del dibujo en el ¿qué se dice? ¿Heladera o refrigerador acá? ¿Heladera? Viene tu nene de 6 años y te dice, papá, mira el dibujo, papá o mamá, ¿no? Papá, mira el dibujo que hice en el colegio, en el jardín, 6 años. Y vos lo miras y dices, wow, qué espectacular que dibujás, me encanta tu dibujo, sos un genio, es lo peor que le puedo decir, ¿no? Sos un genio porque mirá lo que hiciste, 6 años, haces tu dibujo, vamos a ponerlo en la heladera. Tic. ¿Qué estás haciendo para la biología en ese momento? Estás empezando a cagarle la vida. ¿Por qué? Porque le estás forzando, lo estás empujando, lo estás reconociendo, ¿por qué? Por un talento. Esto hay muchos estudios en jardines, ¿eh? Está bueno porque se hace en jardín y después se hace en primaria, donde ya están destruidos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a ese nene con ese dibujo? ¿Qué le pasa cuando la maestra propone dibujar algo diferente? No quiere, porque mi papá me ama por este dibujo, por este talento. No voy a tomar más riesgos ahora. Versus, porque veo que se están durmiendo. Y no quiero pensar que soy aburrido, pienso que están con hambre. Entonces, versus, papá, te quiero mostrar el dibujo que hice en el colegio. Pará, ahora me lo mostrás, vení, dame un abrazo. Te amo, hijo, me encanta como sos. La verdad que estoy orgulloso del hijo que tengo, qué divino, ¿eh? ¿Qué me querías mostrar? A este dibujo. Uy, qué lindo dibujo. ¿Lo pegamos en la heladera? Uy, wow, te debe haber costado mucho esto, ¿eh? Esto es esfuerzo. ¿Te acordás cómo dibujabas hace un mes? Mirá todo lo que progresaste. ¿Se ve la diferencia? Sutil, clave.
Clave para tu hijo de adulto, vos por ahí te interesa, porque vos ya estás retirado cuando le estás sufriendo. ¿Está bien? Papá, ¿no sabes lo que me pasó en el laburo? Tengo un jefe y pues, sí, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, depende de cuánto te interese su bienestar de adulto. Bien, entonces, cerebro cambia mente, no hay dudas. El caso más estudiado, no más estudiado, el caso más famoso en neurociencia es el señor Phineas Gage, que en un ferrocarril se clavó un fierro y se sacó un pedazo de cerebro, como ven ahí. Y por muchos días ese señor estaba igual. Entonces los científicos decían, uy, este pedazo de cerebro no sirve, si no lo tiene y ahora está igual. Y después, para hacer una historia larguísima, muy corta, empezó rápidamente lo cuento, a dejar de controlar los impulsos. A estar sin filtro, tocarle la cola a las mujeres, putear todo el tiempo, o sea, un tipo que no controlaba sus impulsos. Entonces los científicos dijeron, esta área debe ser responsable del control de los impulsos. Entonces, si el cerebro, ese pedazo no está, la mente le pasan otras cosas. Pero este caso es mucho más nuevo, más moderno, que es un ejemplo occidental de cómo la mente cambia el cerebro. Y esta es una periodista americana, no me acuerdo el nombre, pero si ponen Blushing, Russia, Brain, lo van a encontrar en Google, por ahí ya está, que es una periodista americana que su sueño era conducir el noticiero de la noche de la tele, del prime time en Estados Unidos. Y tenía este problema, que cuando encendían las cámaras se ponía colorada. Entonces no podía cumplir su sueño y trabajó muchos años de su vida en la radio. Hasta que un día se entera que en Rusia detectan el área del cerebro responsable del ponerse colorada, del blushing. Y le proponen a la periodista que extirpárselo. La mujer viaja a Rusia y se saca un pedazo de cerebro. Vuelve a Estados Unidos, consigue trabajo en la televisión, cumple su sueño, no se pone más colorada. Hasta que un día va a comer con su mejor amigo y el mejor amigo le dice, no me acuerdo el nombre, Bárbara, qué espectacular, ¿cómo lo hiciste? Toda tu vida luchando con el ponerse colorada y ahora, wow, conseguiste tu trabajo, estás haciendo terapia, ¿cómo lo lograste? Y le cuenta la verdad. Y el tipo se le desfigura la cara. ¿Qué? ¿Te fuiste a Rusia sola? ¿Pagaste $40.000 para que te saquen un pedazo de ese? ¿Vos estás loca? Algo que no es seguro, que no se sabe, que no se hizo mil... ¿No? Como que se le enojó, se puso mal su amigo. ¿Qué le pasó en ese momento? Se puso colorada. ¿Se entendió? Se puso colorada. No volvió más a la tele. El amigo le cagó la vida, digamos. Pero, y justo era el padre. No, pero ¿se entiende? ¿Qué pasó? ¿Cómo explica la ciencia eso? En un lugar donde no había más neuronas responsables de una actividad, ahora se colonizó por otras neuronas que tomaron la responsabilidad de volver a la actividad del blushing. Pero tiene que ver por cómo se sintió ella, en qué pensó cuando el amigo le decía eso, ¿no? Cómo los pensamientos y las emociones tienen un impacto real en quiénes somos. Entonces, en el concepto, para resumir, en el concepto de growth mindset llevado a empresas, a familias o a escuelas, acá hablemos de empresas, lo que empujamos mucho es, fíjese que está claro, es no hacer más, reconocer menos el talento de la gente y reconocer más el progreso de la gente, el esfuerzo de la gente. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de estar trabajando para The Walt Disney Company en toda América Latina y están trabajando sobre el concepto de growth mindset, que es decir, ¿cómo hago para a mediano o largo plazo empujar la productividad, la creatividad de los empleados? Y uno es este, si vos le reconoces solamente a la gente que dibuja bien, solamente a la gente que hace cosas bien, y todo el resto te queda fuera. Vos tenés que también mostrar cómo la gente va progresando, el esfuerzo que mete, etc., y reconocer eso. Solo foco en resultado versus acentuar más el crecimiento, el proceso, el camino, también se mencionó varias veces acá. Bueno, dejar de hacer siempre lo mismo y tomar ciertos riesgos, no existe cambiar si no hay toma de riesgos, también se dijo acá. Y esto no lo hacen las compañías de hacer cosas, objetivos fáciles, sino desafiantes. Ahora voy a hablar la diferencia entre fácil, desafiante e imposible. Porque nosotros diferenciamos a los buenos jefes de los que saben establecer esos tipos de objetivos. El que te lo hace imposible te estresa, el que te lo hace fácil te aburre, el que te lo hace desafiante es un buen jefe. Ahora, yo tengo 20 personas a cargo. Lo que le desafía a Juan le aburre a María y le hace imposible a Pedro. Por eso no soy jefe, porque es difícil, muy difícil. Bien, Buda lo dijo, somos el resultado de lo que hemos pensado. Lo dijo Gandhi, el hombre es el producto de lo que piensa, se convierte en lo que piensa. Lo dijo Churchill, el imperio del futuro es el imperio de la mente. ¿Foto?
Dale, estoy posando. No, avísame. Bien, entonces, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, más o menos el 95% de tus decisiones las toma el cerebro. Repeticiones, rutinas, hábitos. No está mal, está espectacular. Por suerte, no tenemos que pensar mente, ¿no? No tengo que pensar todo lo que decimos. Imagínense si me levanto a la mañana y tengo que pensar, ¿cómo se pone un pantalón? ¿Cómo se hacía para poner su pantalón? ¿No? Está genial no pensar un montón de cosas. En el viaje del cambio, estos son los números que tienen que cambiar. ¿Quién tiene que subir? Pensar más, distinto. ¿Ven? Es eso. ¿No? Nosotros no trabajamos en el comportamiento de las personas, trabajamos en cómo piensa la gente. Porque como vamos a ver ahora, lo que piensa cambia cómo hace las cosas. Entonces, pensar nuevo puede producir cambios, pero te vas a sentir incómodo, porque te vas a equivocar. Y ahí aplicás la frase, la pregunta más corta del mundo. ¿Y? No, en esta empresa no te puedes equivocar, entonces no puedes cambiar. No, acá hacemos todo bien, entonces no puedes cambiar. En biología decimos, si vos vas a cambiar, tenés más o menos un 100% de chance de equivocarte. Aprox. 100, aprox. Entonces, ¿vas a castigar? O sea, esto estamos haciendo igual. No te equivoques, te castigo. En esto estamos haciendo diferente. Acá vale equivocarse. Y acá encontramos una cosa muy latina, que es, la gente se equivoca, no se la castiga. ¿Por qué? Porque nadie se enteró que se equivocó. Escondemos. Nos equivocamos, no digamos nada por las dudas, ¿no? Y por suerte los biólogos, yo tenía otra vida donde era científico, el 99% de los experimentos que hice yo en mi vida, me equivoqué. Y son publicables, porque los errores le muestran a los demás, no perdamos el tiempo en esto, ya se equivocó. No gastemos plata en esto, ya se equivocó. ¿No? Nosotros tenemos en las empresas que trabajamos la fiesta del fracaso, la llamamos. Hacemos una gran fiesta donde todo el mundo cuenta sus fracasos, después se emborrachan todos. ¿Ah? Pero al principio cuentan los fracasos y qué hizo o qué está tratando de hacer para corregirlo. ¿Dónde fue el error? ¿Qué se equivocó? La famosa que le decimos a los chicos. Hay que aprender del fracaso. Pero bueno, lo hacemos de grandes en general, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como biólogos es trabajar sobre el pensamiento y las emociones de los empleados o de las personas, no sobre los comportamientos. ¿Por qué? Porque para nosotros, cómo te va en la vida, tu performance, tu desempeño, tus resultados, depende de lo que haces. Pero lo que haces depende de cómo te sentís y de cómo pensás. Para un biólogo el ser humano es esto. Piensa, siente, hace. Y así le va en la vida. Entonces, si vos querés cambiar tu performance, tus resultados, nosotros trabajamos primero en cómo estás pensando esto. ¿Cómo te sentís? Mal, es normal. Está bien. Si te sentís bien es raro. Te sentís mal. Entonces la gente que le da miedo, ¿no? Inteligencia emocional, gran parte del cambio, la gente le da miedo a decir que está mal, que está triste, que está enojada, que está frustrada. Y evitar las emociones o tratar de inhibir las emociones es una de las peores estrategias que puede hacer uno, porque es la actividad del cerebro más cara del cerebro. El cerebro lo que más gasta energía es en hacerse que no pasa nada. No, yo estoy bien, estoy bien. Y un tiempo la llevas, un día explotás. Porque tenés, ¿se acuerdan 2%? Tenés 1.9% tapando las emociones. Y estás viviendo con un 0,1 pensando. En deportistas se ve muchísimo. Tengo la suerte de trabajar con algunos olímpicos y voy a ir a Río. Y esto se ve muchísimo porque ellos tienen 30 segundos, 20 minutos para 4 años de entrenamiento. No pueden estar pelotudeando con las emociones. Tienen que tener clarísimo el foco ahí. ¿Se entiende? Un empleado normal, bueno, estoy triste, no pasa nada, me hago el tarado. Pero uno que sale a competir y se entrenó y su vida depende de eso, y la vida de su familia y todo, tiene que entrenar mucho la cabeza. El deporte más o menos es 90% cabeza y 10% cerebro. ¿Se entendió o no? O sea, hay deportistas que creen que le pegan a la pelota con el brazo, con el pie. Con la cabeza se le pega. Todo se hace con la cabeza. No, con el corazón. ¿Qué corazón? Eso, no, el corazón no hace nada. Chiste, es un chiste. El cerebro le dice al corazón qué es lo que va a hacer. Bueno, bien, entonces ustedes me parece que tenían este nombre de Action Change Things. Lo barajé y puse Think, Change, Action. Como pienso, cambia como hago. Entonces, y acá están las creencias. ¿Cómo hago? ¿Cómo pienso las cosas para hacerlas de una forma? Tiene que ver con las creencias. ¿Cómo se forma una creencia en el cerebro? ¿No? ¿Cómo se forma un hábito en el cerebro? Porque, definición, creencia, 2 puntos. Hábito de pensamiento. Eso es una creencia desde nuestra mirada. La creencia es una forma de pensar, un hábito de pensar. Lo fui construyendo
en la gran mayoría de nuestras creencias sin darme cuenta, de chiquito. Y la mayoría me sirve para vivir y ser productivo o feliz. Algunas no. Y enfrentarse a esas y querer cambiarlas causa mucho dolor. ¿Y hay que hacerlo? No. ¿Tenés ganas de hacerlo? Sí, se puede. ¿Se entiende? No quiero empujarlos a que esto hay que hacerlo. Entonces, imagínense en el cerebro, la primera vez, vamos a hacerlo con algo comportamiento para que sea mucho más visual, pero en una creencia, un pensamiento es lo mismo. La primera vez que agarro una raqueta de tenis en mi vida, ¿no? Yo no sé agarrar una raqueta de tenis, pero viene el profe y me da la empuñadura de la raqueta y me explica. ¿Gasto mucha energía? ¿Primera vez? Mucha. ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿De dónde va el dedo? ¿Con qué fuerza? Y mucha memoria, porque cuando se da vuelta el profe y se va al otro lado de la cancha, ¿cómo era que había dicho que iba a poner? Entonces, en el cerebro, que nunca en su vida agarró una raqueta de tenis, no hay neuronas que sepan agarrar raqueta de tenis, pero yo con el comportamiento las estoy empujando a que se forme un circuito. Se llama el circuito empuñadura de tenis. Pero no está en el córtex motor. Entonces, ¿qué hacen las neuronas? Hacen así, che, vení, ¿quieres jugar al tenis? Dame un axón, Agarrá de mi dendrita y te la tiro, toma. ¿No? Se juntan como las neuronas, ese hilo que está azul ahí. Son neuronas que se están agarrando de la mano. ¿Se acuerdan de los axones y las dendritas? Ahora, como las neuronas son muy inteligentes y te conocen, dicen, por las dudas, no nos agarremos fuerte. Porque hay chance de que deje tenis rápido. Sobre todo porque no está haciendo tenis porque quiere, está haciendo tenis porque lo mandó el papá. ¿Por qué? Porque está frustrado porque él quiso ser jugador de tenis. ¿Qué estás haciendo? Le estás cagando la vida. Pero no te vas a enterar. Entonces, si seguís yendo a tenis, ven, repetir, las neuronas, la misma neuronita que estaba así el primer día, después se va agarrando de hasta 9.500 brazos con la neurona al lado. Y pasa de un piolín a un cable de acero. ¿No? Pasa de una primera vez a un hábito. Eso es un hábito. Son un circuito de neuronas agarradas muy fuertemente. Hoy los biólogos, porque la ciencia cambia todo el tiempo, dicen que ese hábito no se puede romper. Vos no podés dejar de fumar. No podés. Podés dejar de fumar los próximos 20 años de tu vida. Pero no se dice, vos no podés romper los hábitos, podés reemplazarlos por otros. Eso es cambiar para nosotros. Esta creencia la tenés ahí, es un cable así tremendo, no viene de tu historia, de tu primer novio, de tu viejo, etcétera, de tu jefe. Está ahí. Ahora, vamos a construir uno al lado. ¿No? Es como, en vez de tener 2 manos a punta del este, tengamos 6 manos. 6, ¿no? 6, en vez de una calle, una gran avenida. Es como hago una creencia nueva, más grande que la anterior, para reemplazarla. Entonces, la gente que incorpora un software nuevo, los médicos que incorporaron la historia clínica electrónica, estoy seguro que el fin de semana se fueron a su casa, el lunes cuando llegan, volvieron a sacar la libretita o la ficha. Cierto que es con, no sé, ¿se entiende? Como vuelve a la creencia anterior, al hábito anterior. Requiere de mucho esfuerzo al principio. Y eso es como eso es una creencia, un hábito de forma de pensar, que a veces nos tapan. Entonces, tenemos hábitos de hacer las cosas, hábitos de sentir las cosas y hábitos de pensar las cosas. Acá estamos hablando de cambiar ese hábito de pensar, cambiar las creencias. ¿Cuál es el origen de tus creencias? Claramente tu crianza, tu nivel de conocimiento, las experiencias que tuviste en tu vida impactan en tus creencias. Y de adultos trabajamos mucho, y esto es algo que ustedes pueden hacer con sus empleados y con ustedes mismos, es ¿en qué focalizás? ¿A qué le prestás atención? Este software es re complicado, esto es re difícil, ¿no voy a poder? No vas a poder, va a ser cada vez más difícil, cada día va a ser peor, porque está tu atención en lo negativo, está tu atención, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darnos una chance, vamos a darnos 3 días, vamos a tomarnos 20 minutos de recreo, no sé, es como empezar a cambiar a qué le presto atención en cómo pienso para ir cambiando la creencia. Como les decía al principio, los genetistas antes hablaban de determina mucho tus creencias quién sos, hoy hablamos de influencia mucho, hay libertad de elegir, se puede. ¿Cómo? Primero creo que lo puedo hacer, tengo que tener ganas y tengo que practicar. Estaría bueno para terminar, pero no termino, sigo un poco más. Entonces, cambiar uno es muy difícil, yo trabajé 10 años en hospitales, entonces tengo muchos ejemplos del ámbito de la salud. Les voy a contar el más impresionante, que es la gente que se opera a corazón abierto. Gente que tiene cirugía a corazón abierto, llega al cirujano y le dice, Carlos, anestesia total, se despierta, ¿no? Viene el cirujano para contarle que fue todo bien. Los cirujanos tienen entre 7 y 12 minutos para hablar, ¿no? Depende del país, depende del hospital, si es privado o público, ¿no? En Argentina, el otro día me dijeron que a veces es un poco menos, depende del hospital. Entonces,
El cirujano que va a decirle a su paciente que está todo bien, tiene otra cirugía esperándolo. Probablemente hasta ya está anestesiado el otro paciente, ¿no? ¿Viste cómo funciona acá en Uruguay, es parecido a Argentina? Entonces dice, Carlos, te felicito, salió todo muy bien, estás espectacular. Vas a poder volver a jugar al tenis, cuando subas la escalera no te va a doler el pecho, estás hecho un pibe, 20 años más joven. Vamos, todo bien. Pará, te tengo que decir, gracias doctor, te tengo que decir algo, Carlos, no comas más chorizo colorado. Tenés que dejar de comer chorizo colorado, porque si vos seguís comiendo chorizo colorado, ¿qué le dice? Te vas a morir. No, doctor, pero usted me dijo, te vas a morir. Mirá, New England Journal of Medicine, saca el cirujano. No importa, un artículo científico. ¿Ves acá hay un cuadro, esto se llama X, esto se llama Y, y hay como curvas. ¿Ven que la curva termina, pega con el palito este en el 12? 12 es meses. Y cuando toca con el palito es muerte. Entonces, estos son estudios con pacientes como vos que siguieron comiendo chorizo colorado durante un año. Entonces, te estoy dando datos científicos, te estoy mostrando la realidad, evidencia de que si lo haces te vas a morir. ¿Cuánta gente deja de comer chorizo colorado? Rápido, porcentaje. 10%, más o menos, muy bien, 10%, depende un poco del país. ¿Qué le pasa al resto de los pacientes? Se muere. Se muere en un año. O sea, el otro día di una charla, no esta, pero parecida, en un hospital público argentino importante que es el Hospital Fernández, y había cirujanos. Me dan un miedo tremendo a mí. Porque están siempre de traje y guardapolvo. En las dos cosas en Argentina. Cuando yo dije se levantó. Directamente, imagínense, se levanta alguien así. Me dice, no, un momento. Acá yo tengo 3 minutos. Como porteño, ¿no? Cirujano y porteño va a ser tremendo. Bueno, entonces, yo le digo, inocentemente le dije a este cirujano, pero como usted lo amenaza, le dice, le muestra datos y sabe que se va a morir. Sí, yo sé que se va a morir. 9 de cada 10 pacientes que opero sé que se mueren pronto. Así me lo dijo con una frialdad cirujano. Y digo, pero usted no hace nada. Yo no soy psicólogo, me dice. Yo soy cirujano. Y me dijo así, te lo juro. Es más, me tengo que ir a operar, discúlpeme. Y se fue. No le gustó. Entonces, cambiar uno es muy difícil, porque acá usamos el método, el cirujano usa el método del jefe y del padre. Si no terminás la sopa, no vas el fin de semana a Punta del Este. O sea, tenés que terminar la sopa. Para ese nene, ¿la sopa es algo bueno o es malo? Bien. Ahora ese nene tiene 25 años y trabaja en Genexus. Y vos sos su jefe. Y le decís, muchachos, si ustedes no aportan ideas nuevas para este proyecto, olvídense del bono. ¿Aportar ideas nuevas es bueno o es malo? Es malo. Yo no tengo que hacer esto. Si me están ofreciendo algo a cambio. Como es inconsciente o subconsciente, como quieran. ¿Se ve a dónde voy? Entonces, lo que les voy a mostrar en un minuto es una persona que se dedicó a estudiar discursos de CEOs. Y buscar patrones en qué dicen los CEOs que empuja a la gente a cambiar versus qué dicen los CEOs que la gente que habla de cambio, pero la gente dice, no, ni en pedo. Y van a ver qué tiene que ver con el cirujano. Entonces, cambiar uno es muy difícil, cambiar otro es más difícil, que es lo que en general el cerebro quiere, cambiar a tu mujer, cambiar a tu jefe, cambiar al país. Imagínense cambiar una organización. Es muy desafiante. Y ahora voy a ir con algunas herramientas para terminar. Aplicables. Entonces, ¿qué puedo hacer? De todo esto que aprendimos, ¿qué puedo hacer yo mañana en mi trabajo con mi equipo, con mi cliente? Primero, tener claro si quiero que la gente reaccione a que la gente cambie. La reacción, definición de biología, reacción, 2 puntos. Cambio a corto plazo. Quiero que la gente lo haga distinto un rato. Ejemplo, el cirujano amenaza, usa la fuerza y usa hechos, datos. ¿No? Si no tomás la sopa, la amenaza, el padre, que es la fuerza, datos, hechos. No vas a ver a la abuela porque yo lo decido. ¿No? Eso te genera en el cerebro amenaza. Y la amenaza es el enemigo del cambio. La gente no cambia por estar amenazada. Hay una cultura muy latina, en Argentina la tenemos re clara, que esperamos las crisis para cambiar. La crisis es un momento de amenaza en el cerebro y en la sociedad en el cerebro. ¿Y la Argentina cambió en algún momento en su vida? No hace nada. La Argentina reacciona cada 10 años. ¿No? Y da pena, imagínense a mí que soy argentino, da pena porque es tremendo, es el país que hay y nunca puede cambiar. Vamos a hablar por qué, pero no les va a interesar. Pero son reacciones, no son cambios. Uy, Argentina cambió. No, ¿qué cambió? Está en lo mismo. Nada más que faltan 10 años ahora. Por suerte nos quedan 9, 10 para hacer otras cosas. Pero no es la fórmula. Y esto es lo que hacen los CEOs en sus discursos.
porque acá la competencia, ven las curvas, nos están mostrando que en los últimos 2 años bajó la producción un 4%, si ustedes no hacen algo diferente, estas cosas no van a cambiar, lo primero que se bajan son los salarios. Bueno, esas amenazas hacen que la gente salga corriendo a trabajar más o mejor o distinto, porque está amenazada, y cuando vuelve un poco la calma, vuelve a ser como antes. No cambió, ¿se ve la diferencia? El nene te come la sopa, porque quiere ir a Punta del Este, o ver a la abuela, o el postre, lo que quiera después, pero en su cabeza, ¿qué está pasando? La sopa es mala, la sopa es mala, la sopa es mala. Entonces, algunos scholars, algunos científicos estudian qué es lo que más amenaza al ser humano en una oficina. A nivel neurociencia estoy hablando. ¿Qué le pasa al cerebro con 5 cosas que pueden causarte mucho placer, a mayor placer más me animo a cambiar, o mucha amenaza, menos me animo a cambiar? Lo que les voy a contar ahora, lo resumo, son 10 slides, lo resumo. El gran desafío que tenemos las personas que trabajamos en cambio con este método es que no todo nos amenaza lo mismo. Hay gente que es amenazada por algunas cosas y otras no. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en una empresa cuando estamos tratando de lograr o facilitar el cambio es medir esto. Y en el 50% clavado de las organizaciones que entramos a trabajar, lo único que está impidiendo el cambio es esto que voy a decir ahora. ¿Cómo querés que la gente cambie si acá hay una amenaza tremenda? Acá no hay autonomía. Acá la gente no puede hacer... ¿Cómo no querés que cambie si acá están todos compitiendo entre ellos? No se puede cambiar cuando la gente compite entre ellos. Hay mucha amenaza adentro. ¿Se entiende a dónde voy? Les hablo de fútbol. Es un lenguaje casi universal, las chicas también, obviamente. Un técnico que trabajaba con nosotros que le dieron un software para medir el comportamiento de los jugadores en la cancha, eso que se pone en el chip. Ahora es conocido, estoy hablando del 2012. El tipo, joven, moderno, qué copado, qué bueno, dale, vamos a ver cómo se trata, este gastó tanto oxígeno, hay que poner acá. ¿Hasta cuánto le duró usar ese software? ¿Quién se anima a decirlo? Lo usó un partido, lo usó 2 partidos, en el tercero lo dejó usar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el tercer partido? Muy bien, perdió. Amenaza. ¿Y qué hago? Vuelvo a lo que conozco. No me voy a poner con algo nuevo, perdí, tengo lo que sé, lo familiar, ¿se entiende? ¿A dónde voy? Eso genera la amenaza. Entonces, una de las amenazas del cerebro es el estatus. Hay gente que se siente muy amenazada por el estatus. Tengo que hablar con mi jefe. No. Tengo que... Ejemplo, ¿por qué Karina está sentada en primera fila? Eso es estatus. ¿Es mala persona? Sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ser buena persona, no. Uno genera cuestiones de estatus con su gente, muchas veces sin darse cuenta, que puede estar causando mucha amenaza a la gente. Y ni la gente se está dando cuenta. Ejemplo, la más clásica de las compañías. Viene Karina, en reunión con su equipo. Vengo de hablar con Jodal. Se viene un quilombo. Acá van a pasar 3 cosas duras el próximo año. ¿Qué pregunta la gente? Si ella dice, van a pasar 3 cosas duras este año, ¿qué pregunta la gente? ¿Cuáles? Y chicos, no les puedo decir todavía. Eso se llama estatus al pedo. ¿Se entiende? Yo tengo la información, pero no te la puedo compartir. ¿No? Entonces, de nuevo, lo peor son jefes, no peor malas personas, hablo de relaciones humanas, jefes que el estatus no los amenaza, que tienen empleados que el estatus sí los amenaza. Entonces el jefe va muy pancho y los otros están así. La mayoría es inconsciente. Entonces, por ejemplo, desafiar públicamente a las personas. Yo hablé de Gonzalo, o la mencioné a Karina varias veces, primero que ella la conozco, entonces tengo la confianza para hacerlo. Gonzalo por ahí después me caga palos, pero creo que dijo solamente cosas buenas de él. Desafiar públicamente a la gente puede generar mucha amenaza. Entonces, todo lo que tenga que ver con desafíos personales o profesionales, empujamos mucho a hacerlo en privado y no delante de todo. No, porque vos dijiste el otro día, están todos escuchando, ¿no? Lo estás como bajándole el estatus. Criticar las ideas de la gente también, ¿no? Es bajarle el estatus a la gente. No digo que no hay que hacerlo. Digo que hay que hacerlo menos y en vez de criticar su idea, ¿por qué no le colaborás con otras soluciones? Bueno, puede ser, pero ¿por qué no probamos? ¿No? Entonces no le jodés el estatus. Si vos le criticás lo que piensa, lo bajás. Hay gente que es muy amenazada por la incertidumbre. Y ya vivimos en países bastante inciertos, ¿no? En contextos inciertos. Entonces, un jefe tiene que ser, todo el tiempo tiene que estar aclarando las expectativas. Ahora voy a hablar de las expectativas, son claves para el cerebro. Todo el tiempo. Y hay muchos jefes que me dicen, pero ya lo saben. Confía, andá de vuelta y decíselos. Porque como hay tanto cambio, las expectativas de marzo, ya en mayo son distintas. Vamos a lanzar en septiembre. No, vamos a lanzar en octubre.
Entonces, cuanto más aclares las expectativas, más generás certezas, ¿no? Otra es, guardo la info para mí. Entonces la gente no sabe, incertidumbre, al pedo, ¿para qué? Está generando amenazas. La tercera es la autonomía. Hay muchos cerebros que les encanta hacer como ellos tienen ganas. Entonces, los empleados que no pueden hacer nada por sí, porque todo tiene que ser, muchos de los trabajos de ustedes, ¿no? Que son con muchos procesos muy determinados, donde no hay nada que uno pueda meter de uno. ¿Por qué no lo hacemos así? No, esto es el proceso A, que se hace siempre igual. Se genera mucha amenaza. Y en Toyota lo que se hizo, que es interesante, es el tipo que pone las puertas de la Toyota Hilux, él no puede hacer como quiere. Él tiene que poner la puerta siempre igual, ¿se entiende? No hay autonomía. El tipo tiene que hacer trick, siempre igual. Pero descubrieron que el solo hecho de permitirle, uno, elegir el turno que quería trabajar, venir con zapatillas en vez de con zapatos, tener la foto de su marido o su mujer al lado de la línea de ensamblaje, pequeñas cosas, traer su vianda, cosas que no cambian a la Toyota, no cambian a la camioneta, no cambian a su laburo, pero le daban autonomía. Y trabajaba mejor. ¿Se ve? Entonces, el micromanagement, como dice ahí, es como el gran enemigo de la autonomía. Estarle atrás a una persona todo el tiempo. Hay que aprender a delegar. El otro día escuché de Martín Lustó, que probablemente algunos lo conocen, una frase sobre delegar que me encantó. Él dijo, delegar es soportar que otro lo haga peor. Si vos no vas a bancarte que otro lo haga peor, no delegues. ¿Ah? Como diciendo, y siempre vos creés que la vas a hacer mejor que el otro, ¿no? Entonces, autonomía, no tomes todas las decisiones por el equipo, fíjate en cuáles las decisiones pueden ser tomadas en equipo, genera más autonomía. Colaboración, ¿no? Dos personas que compiten por un puesto, por un cliente, por un bono, por un espacio en el parking. Nosotros teníamos un problema en una empresa que competían por un lugar para dejar el auto, ¿no? Empieza a generarse, esa competencia genera amenaza en el cerebro. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cambio tiene que ver con estimular la colaboración de nosotros, somos un mismo equipo, vamos para el mismo lugar, etcétera, etcétera. Solamente estamos viendo el resultado y el número genera a veces competencia también entre distintos equipos. Hay que ver un poco también qué le pasa a la gente, o la parte más humana, la parte más soft. Y la última es la justicia. Entonces dije autonomía, dije certezas, dije estatus, colaborar más, y todo lo que sea causa injusta, todo lo que uno considere esto no es justo, no están siendo justos conmigo, genera amenaza, ¿no? Entonces, tener favoritos, dice, ¿por qué siempre va a hablarle a él, ¿no? Me genera una amenaza a mí y solo le pido ideas. ¿Por qué le pide ideas solo a este equipo y a nosotros no nos pide ideas? También puede generar injusticia. Entonces, de nuevo, estas 5, el que las quiera meterse de lleno a estudiar esto, googlea simplemente SCARF, como bufanda en inglés, o David Rock, que es uno de los que está pasando este modelo por todo el mundo, ¿no? Y después hay que formarse para saber cómo hacerlo en las compañías. Bien, voy con 3, 4 herramientas más y terminamos. Entonces, esto genera, la amenaza genera cambios a corto plazo. Cuando esta persona, que no me está saliendo el nombre, el libro se llama Change or Die, no está en español, pero se llama Cambiar o Morir, estudió discursos de CEOs que empujaban y motivaban el cambio, el patrón que encontró, el patrón anterior en inglés se llama las 3 Fs, que es Fear, Force and Facts, ¿no? Miedo, fuerza y hechos. Y acá el patrón que encontró es Feel Change. Es un CEO que absolutamente de manera intuitiva, no es que estaba estudiado, primero generaba imagen, generaba visión, generaba o un discurso con imágenes, ahora les doy un ejemplo, o imágenes. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, el 90% de los seres humanos somos visuales. El 90% de tus clientes o de tu equipo está la imagen antes que el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Entonces ya tenés al 90% cautivo. 2, casi el 30% de tus neuronas tienen alguna conexión con los ojos. Hay muchos empleados tuyos acá adentro que tienen que ver con la imagen y con lo visual. Entonces el tipo capta por ahí, el tipo y la mujer obviamente, no capta por ahí. Y después, en vez de dar hechos y datos, que cuando uno va a una reunión en una empresa ya los conoce, en general, lo que hace es sentir que la gente se sienta parte de, ¿no? Emociones, obviamente positivas. Ejemplo, ¿se acuerdan en Genexus, apenas empezamos hace 4 años? Éramos un barquito de papel, chiquitito en el río de la Plata, mojados. Íbamos para abajo, para arriba, para abajo. ¿Se acuerdan de esa? Estoy inventando, ¿eh? ¿Se acuerdan de esa época? Hoy somos un velero. Y gracias a ustedes estamos con la vela inflada, yendo por el Atlántico. Estoy inventando, ¿eh? Pero como saben,
el viento cambió. Se nos viene la vela encima, son momentos que hay que hacer las cosas distintas. ¿Se ven a dónde voy? Estoy poniendo imágenes, estoy poniendo no que se emocionen, pero que se sientan, qué bueno, es verdad, éramos chiquitos, somos grandes. ¿Se ve la diferencia? Versus, yo creé esta empresa porque yo hice, porque yo logré que ustedes, porque yo, bueno, ese discurso murió. Nunca yo. Aunque sea yo, no hay que decirlo. No, en Argentina no aprendimos a amar. Entonces, no sé hacer bien estas cosas, pero estos CEOs tenían estos discursos de mucha imagen y mucho hacer sentir. Mucho cuidado con hacerlo mal, porque es peor. Ejemplo, yo soy Jodal. ¿Se acuerdan cuando empezamos Genexus? Éramos una cucaracha sucia caminando en la caca. La imagen está clarísima. Ahora, ¿cómo me siento? Mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra herramienta, esto que le decía de aburrimiento, desafío y estrés. Expectativas correctas. Un cerebro que vos querés que cambie, el tuyo o el de los demás, tiene que tener lo que en la empresa, y creo que Gonzalo decía, la visión. ¿A dónde voy? ¿A dónde querés que cambie? Nosotros hablamos más no hablamos de objetivo porque los objetivos en esta época como que se mueven demasiado, cada mes cambian un poco, pero hablamos de una dirección, por lo menos, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo al Uruguay o estamos yendo a Brasil? ¿Estamos yendo para acá o para allá? No, estamos yendo para allá. Después me gusta mucho la imagen del bolso que uno pone en el avión. ¿Vieron que dicen las azafatas? Atención al abrir compartimentos porque objetos pesados podrían caer. Bueno, porque el avión fue en esa dirección, pero a veces el objetivo se mueve un poco, porque pasan cosas en el camino. Entonces, los jefes que pueden establecer buenas expectativas, cosa que es muy difícil de hacer, hay que saber bien de tu industria, bien de tu mercado, bien de tu equipo, bien de tus clientes. Cuanto más conocimiento tal vez tenés de lo que sos y de quiénes son tus clientes, mejores expectativas puedes poner de qué queremos lograr en tanto tiempo. Ejemplo, a nosotros los clientes están diciendo que nuestra calidad es 4/10. Yo soy yo soy el jefe del área de calidad. Entonces les planteo lo siguiente, no estoy contento con 4/10. Yo quiero que para la semana que viene, cuando volvamos a hacer la encuesta, subamos a 10/10. ¿Qué opinan de esas expectativas? ¿Correctas? ¿Se entienden? Es muy desafiante. Es imposible. En una semana, ¿cómo voy a pasar de 4 a 10? No puedo, no tengo ni el tiempo de ir a ver al cliente en una semana. Ese es un mal jefe para nosotros. Pone una expectativa demasiado alta, porque no conoce a su equipo, porque no conoce el mercado, porque no juega con los tiempos. Versus 4/10. Yo quiero que para el 2020 estemos en 4.5/10. Esto es un embole. Tengo 4 años para sonreír y ya está. ¿Se ve? Entonces, el número que va, que no sé cuál es porque no hay un número correcto, esa es la expectativa correcta. Y depende mucho de conocer a tu gente, a tu equipo, etc. Y cada tanto sentarse y volver a hablar de las expectativas. ¿Se acuerdan? Hace 2 meses dijimos que queríamos tal en tal tiempo. ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay que corregir? Etcétera, etcétera. 3 más. ¿Qué ama el cerebro? El pasado. Le encanta el problema, el pasado, la culpa, ¿no? Siempre es el otro. Entonces, cuando uno está pensando en un problema, no digo que no hay que hacerlo, pero cuando hablamos de épocas de cambio, ¿en qué tenemos que pensar más? En soluciones. Si fuese por al cerebro le encanta estar en el problema, es decir, le encanta usar neuronas viejas, que están siempre en lo mismo. Otra vez el cliente nos dijo. Y soluciones muchas veces implica neuronas nuevas y eso implica esfuerzo. Entonces nosotros trabajamos con las empresas que están cambiando. El viernes decime de la semana cuánto tiempo le dedicaste al problema y cuánto tiempo le dedicaste a la solución. Y el ratio tiene que ser más tiempo en soluciones y menos en problemas. De nuevo, no estoy diciendo que no hay que ver los problemas, no hay que pasarse de la rosca. Porque aparte en Latinoamérica, el problema pasa muy rápido al drama. El problema al drama es rapidísimo, entonces ya todo es drama, entonces todo va a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno darse cuenta si yo soy una persona que vivo mucho en el problema o que estoy más en las soluciones? Es darme cuenta si estoy preguntando por qué todo el tiempo. A mayor cantidad de preguntas por qué, más vivo en los problemas. Entonces, lo que los empujo es a cambiar el por qué. Por ejemplo, ¿por qué no cumpliste tus objetivos? Eso es pensar en el pasado. No digo que no hay que hacerlo. Pero si yo le pregunto, ¿qué necesitas para cumplir tus objetivos el año que viene? ¿Cómo puedo ayudarte yo para que juntos cumplamos tus objetivos? ¿Qué crees que es el recurso que está faltando para que puedas cumplir tus objetivos? ¿Se ve la diferencia? Es menos porqués y más otras preguntas. En épocas de cambio, En épocas de cambio. 2 más.
Esta es una ecuación muy utilizada por deportistas, y lo usamos en las empresas porque da para la vida misma, que es todo lo que vos cómo te va en la vida, tu performance, depende de todo lo que vos podés dar, menos las interferencias. Un tenista que está fracturado tiene interferencias 100, no tiene potencial, no puede porque está fracturado. Pero nosotros trabajamos obviamente con estas interferencias. Las interferencias en la cabeza que te restan potencial. Y la interferencia más grande de los empleados en una compañía es el feedback negativo. Hay experimentos muy divertidos en España sobre empleados jefe que se dan feedback en resonancia magnética o en tomógrafos y se ve qué cosas le pasan al cerebro cuando están escuchando el feedback, ¿no? Y en general, de vuelta, siempre es estadístico, no es 100% de las personas, pero en general cuando vos estás escuchando feedback negativo, neutro o positivo, primero está el área de amenaza. Ya está prendida, ¿no? Y el área de amenaza, literal estoy hablando, literal, la misma que si tenés un leopardo enfrente. Entonces, cuantas más horas de feedback negativo damos, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, estoy diciendo, atento, vos estás en épocas de cambio, estás criticando mucho y corrigiendo demasiado, no está mal, pero sabé que esa persona se va a sentir muy amenazada. Y la amenaza es el enemigo del cambio. Entonces, es contradictorio, mucho feedback negativo cuando estás pidiéndole que cambie. Entonces, deja todo el feedback negativo que quieras, pero tenés que subir el positivo. Hoy se habla de cada feedback negativo a una persona tenés que darle 8 feedback positivos. Y el número en general de las compañías es exactamente el opuesto. Se le da 8 negativos por 1 positivo. Esto de recompensar, reconocer, confirmar, agradecer, que es el feedback positivo. Che, muy bueno lo que hicieron ayer, gracias por haber venido. No, ¿cómo? Mi laburo. No, quiero agradecerte, está bueno, porque lo hicieron bien. O sea, para generación X, nosotros nos enseñaron que eso era, ¿qué? ¿Yo le tengo que agradecer por su trabajo? Si yo le pago para que lo haga. ¿Vos sabés la cantidad de gente que le gustaría estar en GeneXus? Y ahora tengo que reconocerlo porque imprimió bien las copias. Para la biología, sí. Si lo haces, va a laburar mejor. Porque eso es lo que haces con tus hijos. Y cerebros de niños y de adultos son extremadamente similares. Ejemplo. Ya estamos por comer. Ejemplo. Papá, ¿me ayudás con la tarea de matemática? Vamos a decir que sí. No siempre, pero sí. Cocina, mesa. No lo sientes enfrente, sentalo al lado. Mini cosas. Entonces, ¿en qué matemática qué? Estamos despejando X. A ver. Escenario 1, soy el padre. Dame. Tum. Toma. ¿Está bueno? ¿Está aprendiendo? No. ¿Se entiende? Si alguno piensa que así aprende, está equivocado, pero no para la biología, está equivocado. O sea, quizás se acuerda, o sea, no digo que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Lo mismo con un adulto. Déjalo que pruebe, déjalo que ver, bueno, etc. Requiere más esfuerzo y más tiempo y más trabajo, ya lo sé, por eso no lo hacemos. Imagínate que escenario 2. A ver, mi amor, mostrame, ¿qué te acuerdas del cole? ¿Cómo haría? Hacelo vos, yo te miro. Entonces el pibe empieza, ¿no? Triqui, 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 y vos ves que se equivoca ya. Y estás así. Querés decirle, pero sos un padre increíble, entonces vas a esperar que termine. Entonces tragás saliva. Mira, papá, ¿está bien? Te vas a tu cuarto. Hoy no comes. Sos un desastre. Qué hijo de mierda que tengo. ¿Cómo puede ser? ¿No te enseñan en ese colegio? Si haces eso, no le estás cagando la vida, estás matando. Digamos. Ese pibe no va a ser feliz nunca. Probablemente el 99% que está acá no hace eso, ojalá no lo hace. Y quizás dice, bueno, muy bien, porque se hizo la tarea, ya tenés que decirle muy bien. Se esforzó, llegó hasta el final, probó algo, lo tenés que reconocer. Y lo estás reconociendo cuando se equivocó. Acá yo estoy diciendo que reconozcamos a los adultos cuando lo hacen bien. Y sabemos hacerlo. Y después le decís, bueno, pero pará, fíjate que la X y el igual, y después tratás de ayudarlo para que vaya probando. Cuando no tenés paciencia, bueno, eso es más difícil. ¿Se ve? Entonces reconocer lo positivo, acentuar mucho lo positivo en épocas de cambio es clave para que el cerebro se anime. Validarlo, apreciarlo, reconocerlo, agradecerlo, confirmarlo. Final. Entonces, cambiar. Momento de incertidumbre, momento de incomodidad, momento de frustración, de emociones negativas, de emociones fuertes. Y no le mientas a tu gente, no le digas que la historia clínica electrónica es buena. Es una cagada. ¿Por qué? Porque es difícil, porque hace 30 años que lo haces de una forma y te estoy pidiendo que lo hagas de otra. ¿Cómo te voy a mentir y decir que está buena?
estoy siendo el abogado del diablo, pero es verdad, no les digas eso, decile, está espectacular cuando aprendas a usarla. Y para eso hay un proceso, y lleva tiempo. ¿Cuánto? Y no sé. En Finlandia lo hacen en 3 meses, en Estados Unidos en 5, en Uruguay pensamos que te en 4, no sé. Ahí usas datos. En 4 meses lo aprendemos. ¿Se ve a dónde voy? Entonces, el tipo cuando se va a su casa el sábado y el domingo, y el lunes va a trabajar, no dice, qué espectacular la historia, dice, yo sé que esto es difícil y que no va a costar, pero vale la pena. Está bueno. Al final del camino está bueno. Eso se llama en inglés anticipation, en neurociencia se llama anticiparse a un evento estresante hace que te estrese menos. Y los jefes con estas ganas de motivar, sin querer les mentimos un poco, les decimos, no, SAP está espectacular, o Artec, no, esto está buenísimo. No está buenísimo para el cerebro, está buenísimo cuando funcione, cuando lo sepa usar, cuando le saque el jugo, pero al principio es doloroso. Entonces cuando uno se enfrenta al dolor creyendo que era bueno, ¿cuánto duele? Muchísimo más. Y ahí aparece el sufrimiento. Y ahí está complicado. ¿No? Entonces, sí o sí vas a tener que salir de tu zona de confort. Sí o sí la incomodidad es normal. No te preocupes, no sos extraterrestre. Estás frustrado y sí, ¿cómo no vas a estar frustrado si esto no lo sabes hacer? Si nunca lo usaste, si tenés un mes por delante para practicar. Entonces, una de las cosas que nosotros usamos mucho es la picazón. Cuando vos te pica algo, ¿qué hace el cerebro? Tarda 0.47 segundos en rascarse. Salvo que sea una zona que el contexto no dé para rascarse, ¿no? Pero ya el solo hecho de decir picar debería picarle a alguien algo, ¿no? Porque esa es la famosa neuronas espejo. El cerebro no soporta la incomodidad de una picazón. Cuando te pica un poco la cabeza, no decís, uy, me pica la cabeza, bueno, no pasa nada, haces así. Sí, inconsciente, 0.47 segundos tarda. Entonces, propuesta. Cuando pique, no se rasquen. ¿Y va a estar incómodo? Y sí. ¿Y cuál es el problema? Y hay PhDs en picazón. En 12 segundos promedio se te va a ir. Salvo que tengas una alergia, ¿no? Yo te hablo de las picazones que no podemos explicar. Y tenés que bancarte 12 segundos. Y no pasa nada. ¿Y qué estás entrenando? El poder de atravesar la incomodidad. Entonces, cuando venga el software nuevo, no es lo mismo, pero yo sé que es un momento incómodo y no pasa nada. Entonces, esto es normalizarse o anticiparse. Es un proceso, lleva tiempo, es incómodo, es normal que sea incómodo. Vas a aprender algo nuevo, va a fallar, no hay problema. Te tienen que permitir fallar, reconocer rápido el error, mostrarlo, estudiarlo para no repetir el mismo, para no equivocarse en lo mismo y no hay problema, no pasa nada. Entonces, todo lo que tenga que ver con un cambio es un tiempo de emociones fuertes, por eso nosotros empujamos mucho cuando hay cambios importantes en la compañía, trabajar las emociones de los empleados. Levante la mano quien cursó acá la materia Emociones 1. Nadie nos enseña las emociones, nadie sabe bien para qué se trata, bueno, estoy exagerándolo, ¿no? Pero acompañar a la gente en cómo se siente, porque se va a sentir mal en un proceso de cambio, para nosotros es clave. Entonces, ¿quién no ve la vaca? ¿Quién no la ve ahora de los que participan? ¿No? Si alguien todavía no la ve y le da vergüenza, yo nada más le pido que consulte a un neurólogo mañana. ¿Ah? Este es un experimento que hizo una señora del MIT, una profesora, que 29 años más tarde llama a sus estudiantes. ¿Vieron las reuniones de los colegios y las universidades? Imagínense que yo en 29 años los vuelvo a ver. Y los pibes ni se acuerdan de la profe ya, ni la cara. Y la mujer escuchen esto, los sienta a todos. ¿Se acuerdan de mí? Yo soy la profesora Smith. ¿No se acuerdan? No, el profe, no me acuerdo, 29 años. Algunos se acordarán. Entonces dice, le voy a pasar 3.000 fotos. 3.000 fotos. Y pasa, tic, tic. Cuando llega esta, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, ¡la vaca! Ah, esa es la vaca. Eso es un cambio a largo plazo. Ahí pasó algo. Y eso es un poco lo que nosotros desde la biología tratamos de aportar. Así que bueno, espero que les haya interesado. Muchísimas gracias por la atención.